El tema de hoy es criterios de congruencia y semejanza. Congruencia. Dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sea distinta, o sea, son figuras exactamente iguales, sin importar su posición. Semejanza. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, o sea, son figuras que tienen la misma forma, sus ángulos son iguales y proporcionales. Vamos a ver los criterios de congruencia. Los criterios de congruencia son tres. El primero es lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si dos lados de uno tienen la misma longitud que dos lados del otro triángulo y los ángulos comprendidos entre ellos tienen la misma medida. El primer criterio nos dice que dos lados tienen que ser iguales y el ángulo comprendido, o sea, el que tienen en medio, tiene que ser exactamente igual. El segundo criterio es lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si cada lado de un triángulo tiene la misma longitud que los correspondientes del otro triángulo. Esto quiere decir que el triángulo tiene que ser exactamente igual, con las mismas medidas de cada uno de sus lados. El tercer y último criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si dos ángulos interiores y el lado comprendido entre ellos tienen la misma medida y longitud. Esto quiere decir que nos vamos a fijar en dos ángulos y estos tienen que ser exactamente iguales. Y el lado comprendido, o sea, el que tienen en medio, tiene que ser exactamente igual al otro triángulo. Ahora vamos a ver los criterios de semejanza. Para ello, hay tres criterios de semejanza. El primero es lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Nos vamos a ver dos lados que son exactamente proporcionales. Esto quiere decir que, por ejemplo, el lado que mide 2 centímetros se tuvo que ampliar a una cantidad para que dé 8 centímetros. Y si nosotros multiplicamos 2 por 4 nos da 8. Por lo tanto, el 5 también se tuvo que multiplicar por 4 para que nos dé 20. Esto quiere decir que son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos tiene que ser exactamente igual. En este caso vemos que es 30 grados, tanto del primer triángulo como del segundo triángulo. El segundo criterio nos dice lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si los lados miden 10, 20 y 30 y me dice que se va a reducir a la mitad, tiene que decir que se va a dividir entre 2 y nos tiene que dar 5, 10 y 15. Eso es proporcional. El tercer y último criterio es ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales y el lado que tienen en común es proporcional. Vemos que dos ángulos tienen que ser iguales. En este caso son 30 grados y 60 grados. Y el lado comprendido, o sea, el lado que tienen en medio tiene que ser proporcional. Si me dice, por ejemplo, que mide 45 centímetros, el lado que tienen comprendido entre los ángulos, y me dice que se redujo al triple de su tamaño, esto quiere decir que voy a dividirlo entre 3, por lo tanto 45 entre 3 me da 15, y es lo que debe de medir el otro triángulo. Nos presentan un ejemplo. ¿Cuál es el valor de x en la figura que se muestra? Vemos que tenemos triángulos semejantes. Por lo tanto, vamos a ver cómo se redujo y qué debemos de realizar para obtener el resultado de x.
Primero tengo que hacer una división, 90 entre 36, recordando que una fracción es una división, y me da 2.5. ¿Qué voy a hacer con ese 2.5? Voy a dividir 72 entre 2.5 y me da un resultado de 28.8. Y ese es el valor de x. Y lo puedo comprobar. Divido 72 entre 28.8 y me da 2.5. ¿Por qué lo dividí entre 2.5? Porque al dividir 90 entre 36 es la reducción que se hizo para obtener el triángulo pequeño, recordando que son semejantes los triángulos. Por lo tanto, tuve que dividir 72 entre 2.5 para obtener el resultado del valor de la x. Y al comprobarse, me da exactamente los 28.8. Me presentan el siguiente ejemplo. Calcula el valor de los siguientes ángulos A, E, C y F. Me presentan la figura. Tengo el valor de F que es 47 grados y el valor de B que es 106 grados. Tengo que calcular el valor de A, el valor de E, el valor de C y el valor de F. Y yo veo que tengo dos triángulos congruentes, o sea que son exactamente igual, sin importar su posición. Por lo tanto, A, E y F es igual al triángulo B, C y F. F, que es 47 grados, tengo que sacar lo que ya tengo. B es igual a 106 grados. A, veo que es igual al momento de voltearlo al B, por lo tanto mide 106 grados. F, ya tengo el valor que es 47 grados, por lo tanto me falta hallar el valor de C y el valor de E. Y yo recuerdo que para calcular lo que son las medidas interiores de un triángulo, yo sé que debe de medir 180 grados. Por lo tanto, si ya tengo 106 grados, que es el valor de F, más 47 grados, que es el valor de A o de B, y si lo sumo me da 153 grados, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Hago la resta, 180 grados menos 153 grados, y me da un resultado de 27 grados, que es el valor tanto de E como de C, ya que son iguales.